VisualPolitik dice que felicítalos por decir cosas, Finalmente dicen cosas. Dice que solo 21 de cada 100 hospitales en Estados Unidos son privados y que Estados Unidos es el país que más gasta en salud pública. A ver, vamos a aclararlo. Y mira, no me gusta comentar lo que dice VisualPolitik, porque siento que es una empresa que tiene ciertos objetivos muy concretos, tanto ideológicos como de carácter económico. Pero Estados Unidos gasta mucho no en salud pública. Puede gastar mucho, por ejemplo, en Medicare y Medicaid. Medicare y Medicaid son dos formas de seguro pagado por el gobierno de los Estados Unidos para mayores de 65 años y para personas en situación muy desesperada económicamente, para niños. ¿Pero a quién le paga ese seguro? Pues a las empresas privadas, a los hospitales privados, a las ambulancias privadas, a los médicos privados, a las farmacéuticas privadas, a las clínicas privadas. Es decir, estás gastando en salud pública dándole una enorme cantidad de dinero a empresas privadas que tienen un 40% de utilidad o beneficio. Eso no es gastar en salud pública. Eso es gastar en salud privada con dinero público, que es lo más estúpido que hay en el mundo y que es lo que pretenden hacer, por ejemplo, en España la Comunidad de Madrid. Es decir, cierras un hospital público donde todos los que trabajan allí son empleados públicos, tienen salarios buenos, pero no brutales. Aquí ningún médico en la sanidad española se hace rico. Viven bien porque tienen excelentes salarios, pero no se hacen ricos. Nadie estudia medicina para hacerse rico como en Estados Unidos, pues sería absurdo. Entonces, además, todas las personas que te encuentras cuando te atienden en la sanidad pública son vocacionales. Esto es muy importante. Y es colateral, pero es muy importante. El hospital es propiedad del gobierno, del Estado. El territorio es propiedad del Estado. La edificación es propiedad del Estado. No hay que pagar beneficios. Tienes hospitales como el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, que es la vanguardia tecnológica en España de atención médica, donde se hacen intervenciones médicas absolutamente impresionantes de vanguardia, donde un robot va repartiendo la comida por todas las habitaciones. Un carrito robotizado que lleva la comida a cada uno de los pacientes. Bueno. Eso, si lo tuviera una empresa privada, costaría 40% más. Y en salarios de médicos y enfermeras podría ser un 200, un 300% más. Si tú le pagas eso a una empresa privada, a un hospital privado, que todo te lo cobra al doble, no estás gastando en salud pública, estás gastando dinero público en salud privada. Creo que es a eso a lo que se refieren, pero claro, siempre lo hacen como a ellos les gusta hacerlo, contándote que en realidad el mercado es tan bueno que